contacto hace 500 años desde la invasión hispánica. Los dos idiomas han tenido influencia mutuamente en los Andes. Podemos observar influencias de uno a otro en cada idioma. Entonces, castellano también tiene influencia de quechua y quechua también tiene influencia de castellano. Sin embargo, las influencias entre ellos habían sido relativamente insignificantes hasta últimos años, por lo menos en las comunidades en el sur de Perú. Ambos idiomas no se habían cambiado su estructura gramática dramáticamente. Entonces, en caso de quechua, el principal campo de cambio había sido el repertorio léxico. Pero en últimos años podemos observar más influencia de castellano en quechua, en lo que hablan los bilingües. Entonces, en esta presentación voy a mostrar cambios recientes en quechua sureño de Perú por causa del contacto con castellano. Y también voy a hablar un poco del trasfondo social del cambio. El motivo de estudio es descubrir características de quechua de bilingües. Su idioma materno es quechua y lo emplean diario, ¿no? Y también quiero acumular datos año por año y observar el proceso de cambio en detalle. Es que hay varios estudios de contacto lingüístico en todas partes del mundo, pero muchas veces solo sabemos las consecuencias, ¿no? Y raras veces han observado los procesos del cambio realmente. Entonces, en este sentido, este estudio va a ser importante. Es que podemos acumular datos por año y observar. Voy a mostrar algunos ejemplos del contacto entre quechua y castellano. Uno de ellos es media lengua en Ecuador, es un famoso, ¿no?, caso. Media lengua no es quechua ni castellano, es un tercer idioma. Hay hablantes cuales emplean media lengua como idioma materno. Otro ejemplo es lo que llama Sánchez convergencia funcional. En Ucmayo quechua y Lamas quechua, los dos se hablan en Perú. Lo que ella quiere decir es, entre bilingües quechua y castellano se vuelve muy similar, ¿no? Bien similar. Vamos a ver un ejemplo de media lengua. Moisken dice, basically it is Quechua with a lexical almost completely derived from Spanish, but which to a large extent preserves the semantic and syntactic structure of Quechua. Entonces, quiere decir, lexemas casi todas las lexemas vienen de castellano, pero su estructura semántica y sintáctica son de quechua. Entonces, QE quiere decir quechua ecuatoriano. Y un ejemplo dice, Yayida tamia piga manarishancho. Quiere decir, si llueve o cuando llueve demasiado, no voy a ir. En quechua sureño hablaría, ¿no?, Askata paraftinka manarishancho. Y en media lengua se habla Dimas da piga no ishancho. Entonces, Dimas viene de más de castellano, Yubi viene de llover de castellano, no también es de castellano, y viene de ir de castellano. Entonces podemos observar los radicales son de castellano y los sufijos son de quechua. Y no observo tantos préstamos en quechua sureño. Otro ejemplo. Lo que se llama convergencia funcional Sánchez. Ella trata dos aspectos de sintaxis. Uno es orden de palabras y otro es omitir el caso acusativo ta en quechua. Entonces, en Lamas quechua, pertenece al quechua 2, se habla chay nini apunta y canchay sapito. Pero esto no es gramatical en quechua sureño, es que acá no tiene
caso acusativo ta. Sería che sapito también, pero también es un poco raro. Sí. Pero otras consecuencias. Bueno, voy a hablar un poco de variaciones en quechua. Quechua es una familia de idiomas, o por lo menos dialectos, ¿no? Y tradicionalmente la familia quechua es agrupada en dos grupos, quechua 1 o quechua B, que se habla en el centro del Perú, o quechua 2 o quechua A, que se hablan en otras regiones. Pero dentro de quechua 2 también hay variaciones. Por ejemplo, quechua, ahora los científicos piensan que quechua de Cajamarca puede ser otro grupo. No es quechua 1 ni quechua 2, pero otro grupo. Y en Ecuador tal vez tiene influencia de sustrato. Es que antes de venir los incas, allá hablaban otros idiomas. Y en selva también tiene influencia de sustrato, de idioma amazónico. Y acá en Bolivia, en el sur de Perú, tiene fuerte influencia de Aymara. Entonces yo creo que es importante hacer investigación en varias regiones. Es que podemos tener diferentes consecuencias. Hablamos de contacto entre quechua y castellano, pero podemos tener diferentes conceptos. Un ejemplo es quechua sureño de Muixquen, Mikuna Munani quiere decir quiero comer, pero no es gramatical en quechua sureño. En quechua sureño hablaría Mikuita Munani. Y otro idioma, Mikushanini, quiere decir digo que voy a comer o quiero comer, pero también no es gramatical en quechua sureño. Quechua cusqueño y boliviano son muy parecidos en la estructura, pero tal vez hay diferentes situaciones de contacto y tal vez tenemos diferentes consecuencias. Entonces yo quiero saber cómo es la situación en Bolivia. Bueno, voy a hablar un poco de la situación social en Perú. Perú sufrió terrorismo en los 80s. En esta época empezaba la afluencia de campesinos a ciudades. Entonces la capital de la República, Lima, ha crecido y sigue creciendo. Ciudades principales de la sierra también están creciendo. Y los que se han quedado en sus comunidades han tenido vínculos con sus familiares en ciudades. La educación también está muy difundida en los últimos años. Muchas comunidades tienen su propia escuela. Entonces, niños empiezan a aprender castellano poco a poco. Al comienzo, los profesores enseñan solamente en quechua. Después empiezan a usar ambos idiomas. Y al final solamente castellano está empleado. Generalmente niños menos de 6 años, ancianos de 60 o más son monolingües. El resto son bilingües. Y también podemos observar infraestructura, ¿no? La electricidad está instalada y la gente sabe escuchar radioprogramas en castellano. Entonces, quechua está cambiando poco a poco frente al castellano y más campesinos están empezando a hablar solamente castellano, abandonando su idioma materno. Bueno, primero voy a hablar un poco de fonología. Antiguamente, influencia de castellano en quechua fue relativamente insignificante. Hay préstamos, pero no afectaba la estructura fonológica de quechua. Entonces, castellano vaca ha introducido a quechua como huaca. Y castellano oveja ha
ha introducido como quechua como uija o uja. Entonces castellano B fue introducido como W y castellano X fue introducido como H. Entonces respectivamente totalmente adaptada a la fonología de quechua, no afectaba la fonología. Consecuentemente muchos quechua hablantes no se dan cuenta que estas palabras son de origen castellano, no saben. Influencia nueva. En quechua no existía consonantes oclusivas sonoras, pero vemos que palabras nuevas están introducidas a quechua constantemente. Ahora podemos identificar nuevos fonemas B, D y G en quechua. Entonces castellano, vale, está introducido en quechua como vali. Y guardia sería guardia, ¿no? Entonces, nuevos fonemas B, D y G. Y este cambio es bien conocido y también podemos observarlo en otras variedades de quechua. Pero todavía no afecta a las fonotácticas en quechua. Por ejemplo, en quechua no hay diptongos y acá guardia, ia es diptongo, pero en quechua es guardia, entonces se ha cambiado su forma. Y yo observo quechua de monolingües también muestra estas fonemas B, D, G. Entonces acá no hay mucha diferencia entre quechua de monolingües y entre quechua de bilingües. Ya, morfología. Hay una construcción gramatical que se llama doble plural, que aparece por causa del contacto lingüístico. Un ejemplo es wawaskuna. Wawa sería niño o bebé en quechua. Y esta estructura es peculiar, es que ese que viene de castellano significa pluralidad y también cuna significa pluralidad. Pero los científicos dicen que es doble plural es como en la situación de contacto lingüístico en varios idiomas. Y también lo podemos observar en quechua. Pero yo no observo otros sufijos de castellano en quechua, solamente en ese no hay otros sufijos. Sintaxis. Preposición. No existe categoría gramática de preposición en quechua. Y estudios dicen que leximas funcionales son más difíciles de entrar. Pero recientemente observamos introducción de algunas leximas funcionales de castellano a quechua. Una de las nuevas introducciones es lo de la preposición hasta. Entonces, un ejemplo, wayataka hasta ukuman haikupun. Pero esta estructura también es peculiar, es que hasta y man casi significa el mismo sentido. Y puede ser wayataka ukuman haikupun o wayataka hasta uku haikupun, pero está doblemente marcado. Es un poco raro. Y también existe pareja hasta tata kama, también hasta man o hasta kama.
Y todavía no observo introducción de otras preposiciones, ¿no? Solamente observo hasta nomás, no hay otras preposiciones. ¿Sí? Quechua. Conjunción en cláusula subordinada. Otro cambio nuevo es introducción de conjunciones de castellano-quechua. Quechua no tiene la categoría de conjunciones, igual que muchos otros idiomas nativos de Américas. Y sabemos que muchos idiomas centroamericanos han introducido conjunciones de castellano. Al contrario, quechua había sido resistente a la introducción de conjunciones de castellano. Pero ahora podemos observar algunas conjunciones en quechua. Por ejemplo, si, chus, ni, porque, pero, o sea. Y ahora voy a mostrar un ejemplo de conjunción si-chus. Si-chus tal vez viene de si de castellano y chus de quechua. El 7 es una oración en quechua. En quechua diría Pai hamukti mikunata mikuchisa. Quería decir, si él viene, le voy a hacer comer comida. Y en 8 se habla si-chus pai hamuka mikunata mikuchisa. Mismo sentido. Y esta construcción no solo está introduciendo una nueva categoría gramatical de conjunción, pero también está cambiando la estructura de cláusula subordinada. Es que en 7 el verbo hamuktin es adverbializado, verbo adverbializado, forma adverbializada. En cambio, en 8 hamunko es verbo finito. Y en quechua no está permitido aparecer un verbo finito en cláusula subordinada. Entonces, no es solamente conjunción, ¿no? También está cambiando la nominalización. El 9 quiere decir Paipa hamuskanta yachan. Quiere decir yo sé que él o ella vino o ha venido. Acá el verbo está nominalizado con ska, sufijo ska. Pero ahora algunos hablantes prefieren emplear cláusulas finitas en vez de cláusulas nominalizadas, como el 9. Entonces, ellos dirían Pai hamuran, chaita yachani. Ya no voy a decir Pai hamuskanta yachani, pero dirían Pai hamuran, chaita yachani. Y cuando hay más influencia de castellano, dirían Pai hamuran, chaita yachani, como una oración nomás. Entonces, esto es lo que más parece a castellano. Chaita es como que en quechua, no que en castellano. Entonces, una vez esta construcción se vuelve común, el territorio de uso de verbos nominalizados puede reducirse. Acá también está cambiando su gramática. Entonces, quechua sureño muestra relativamente poco porcentaje de préstamos. Sin embargo, podemos observar la introducción de algunas categorías funcionales castellano, lo que es sufijo plural, preposición y conjunción. Y quechua originalmente no tenía las categorías de preposición y conjunción. Y la introducción de conjunciones está causando creación de una nueva construcción gramatical, cláusulas subordinadas con verbo finito. Y al final quechua va a recibir más influencia de castellano en el futuro. Para mantener el idioma es necesario empezar una educación bilingüe efectiva urgentemente.
Yo creo Bolivia lleva ventaja. Es que acá el idioma quechua muestra más homogeneidad que en Perú. Es más fácil desarrollar materiales y entrenar profesores. Es esto.